Estaba mirando alrededor. Tengo pensamientos raros a veces, ¿no? Ya para que sepan. Estaba mirando alrededor y pensé, menos mal que Sansón no vino a nuestro retiro. Que hubiera terminado con el pelo cortado. Quizás fuera de tiempo. Me miro alrededor y digo, ¿qué pasó con toda la gente que venía con el pelo más o menos así? Ya. Pero digo eso y no quiero meterme en líos ni nada de eso, pero qué lindo que es eso, ¿no? Otra manifestación de amor que se ve acá, un ejemplo para seguir. Así que es extraordinario eso. Qué lindo. Como siempre me siento orgulloso, en el buen sentido de la palabra, ser uno de los pastores de esta iglesia. Realmente es una cosa tremenda y ver cómo están interactuando entre ustedes es una gran bendición. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a Deuteronomio, ¿no? Los que vienen de afuera tienen que aprender Nabucodonosor, Deuteronomio y hermenéutica. Si logran eso ya pueden quedarse por 40 años, no hay problema después. Entonces, Deuteronomio capítulo 6. Mi esposa me decía, yo estaba allí después a la tarde terminando mis preparaciones como siempre y cada rato me decía, no te olvides que cuando vos terminás todos nos vamos a casa. Entonces, cuidado que no sea tan... Ellos es el protector de todos ustedes, aunque no tiene éxito nunca. Pero yo estaba diciendo a algunos cuando ella me dice esas cosas, como yo sé cuánto tiempo lleva cada paginita de mis... Cuando está así, dice hay que cortarlo, entonces escribo con letra más chica. Entonces tengo menos hojas, pero predico la misma cantidad de tiempo. Así que tengo un montón de trucos, pero siempre la cosa sale igual. Así que bien. Bueno, hace pocas horas vimos los fracasos de Elí como padre. Vimos que él no enseñaba a sus hijos, él no estorbó a sus hijos y él no protegió a sus hijos. Y nosotros entendemos que no debemos seguir su ejemplo, sino debemos aprender de su ejemplo. Y comenzamos ese mensaje, voy a mencionarlo aquí otra vez, aquí en Proverbios 22:6, dice, instruye al niño el camino que debe andar y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Pero nosotros nos damos cuenta, primero vamos a hablar de ese versículo por un momento, porque algunos me dicen, especialmente cuando es un proverbio, uno dice, eso es una promesa. ¿Cómo es eso? Porque yo conozco gente que instruyó a su niño en el camino en el que deben andar, pero cuando eran viejos se apartaron. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y solamente quiero decir, primero es un proverbio, es una verdad general, pero más importante que eso es lo siguiente. No hay ningún padre que puede decir, yo instruí a mi niño en el camino del Señor perfectamente, para decir a Dios que Él tiene que producir un chico que no sea parte de Él. Somos imperfectos. Y el mejor padre de la historia no va a poder decir que Él instruyó a sus hijos perfectamente en las cosas del Señor. Tenemos que entender eso. Y por eso no tenemos que tener orgullo pecaminoso si nuestros hijos andan con el Señor, sino humildemente tenemos que hacer dos cosas, decir gracias a Dios por las instrucciones que me dio de cómo criar a mis hijos y gracias a Dios que por su gracia mis hijos conocieron al Señor, tomaron buenas decisiones y están andando con el Señor. Pero no debemos decir, mire cómo andan mis hijos, ¿viste? Porque yo fui el mejor padre, porque no es así. Pero habiendo dicho eso, nosotros sabiendo que somos pecadores imperfectos como padres y que solo por la gracia de Dios nuestros hijos van a andar con Él, nosotros tenemos que aprender cómo aplicar los principios de la palabra de Dios en nuestros hogares para criar a nuestros hijos. Ahora, la palabra de Dios y la historia demuestra la gran dificultad que es para nosotros comunicar nuestra fe a las próximas generaciones. Creo que todos ustedes me han escuchado predicar de las 3 sillas. No era mi idea original, pero lo he predicado un montón de veces. Es uno de los pocos mensajes que he repetido muchas veces. Y lo que vemos allí en el libro de los jueces es que Josué fue un gran hombre de Dios. ¿Cómo se llaman? Los ancianos, que fue la próxima generación,
no tenían la fe de Josué, solamente vieron la fe de Josué, vivieron las bendiciones de la fe de Josué, pero no eran igual a Josué y sus hijos, dice Jueces capítulo 2, que ellos no conocieron a Dios. Entonces de Josué a los nietos, digamos, ya vamos de uno de los hombres de Dios más grandes y de más coraje y más fe, que ayudó, que lideraba al pueblo de Israel a tomar la tierra prometida, a personas que no conocieron a Dios. Podemos pensar en Adán y Eva. Ellos comenzaron sin pecado, él fue el primer matrimonio. Y mire los hijos que ellos tenían, ¿no? No sabían hacer adoración correctamente y cuando las cosas salieron mal, ellos tenían un asesinato, ¿no? Tenían uno que mató al otro. Eso fue la primera familia que encontramos en la Biblia. Esta mañana vimos a Elí, que fue un sacerdote de Dios, pero sus hijos eran impíos. No lo marqué esta mañana por el tiempo, pero Samuel, que fue el profeta que Dios utilizó para decir a Elí que sus hijos estaban en desobediencia, más adelante en el mismo 1 Samuel 8, vemos que los hijos de Samuel también andaban en pecado y no. Después el pueblo dijo, queremos un rey porque tus hijos no van a poder ministrar a nosotros como tú lo has hecho. El rey David, que tiene un corazón por Dios y que es un gran hombre de Dios dentro de la palabra de Dios, pero su hijo Absalón hizo rebeldía, prácticamente le quitó el reino, intentó quitarlo y casi tenía éxito, hizo barbaridades en contra de su padre. Y hemos visto los hijos de Aarón que eran sacerdotes en Levítico capítulo 10 y ellos murieron porque ofrecieron fuego extraño, no siguieron las instrucciones, no hicieron las cosas bien, así que podía seguir de generación, o sea, de lugar en la Biblia a lugar de Biblia, en lugar de la Biblia, vemos que de generación a generación a generación tenemos grandes hombres de Dios y a veces sus hijos andan más o menos bien y los nietos no. Entonces tenemos que darnos cuenta que es así. Si miramos en la historia, yo podría también mostrarle la historia, es muy, muy extraordinario cuando en una familia hay 3 generaciones de personas que aman al Señor. Las instituciones cristianas son así también. Es muy difícil que una iglesia sea fiel por 3 generaciones. Es casi imposible que una facultad bíblica sea fiel por 3 generaciones. Esas cosas son muy difíciles y lo vemos, recuerden el libro de Jueces, ese ciclo que vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, Israel está en pecado, el Señor los disciplina, los castiga, ellos claman a Dios, el Dios les manda un juez, el juez viene y les da libertad, ellos entonces están bien hasta que muere ese juez y después otra vez pecan, otra vez sufran, otra vez reclaman, otra vez el Señor les manda el juez, otra vez están bien por una generación, pero es así. Ahora, habiendo dicho eso, solo debemos estar conscientes de eso, pero no debemos estar pesimistas sobre eso. Porque la palabra de Dios nos enseña esas cosas para que sepamos y nosotros tenemos que seguir las instrucciones bíblicas para comunicar nuestra fe a nuestros hijos y de tal manera que ellos también van a saber hacerlo para sus niños. Yo conozco, gracias a Dios, conozco una familia que tiene 9 pastores, 9 generaciones de pastores en la misma familia, así que es posible. En la Universidad Bob Jones, donde yo estudié, hay 4 presidentes consecutivos que son Jones. Ahora no, ahora hay otro, pero 4 generaciones y la institución creo que tiene 98 años. Así que es posible, se puede hacer y eso debe ser nuestra meta, pero debemos estar muy conscientes de que es un desafío muy grande que tenemos que aceptar. Entonces, debo agregar, antes de mirar nuestro texto, que hoy se complica más, quizás, que en muchos otros momentos. Porque en el pasado, si miramos en los tiempos bíblicos y también en la mayoría de la historia, la gente vivió en el campo mayormente, no en las ciudades, y los hijos trabajaban con los padres en el campo. Quizás los hijos estaban con los padres en la casa y los chicos estaban con los padres en el trabajo y estaban con ellos muchas horas. No había televisión, no había internet, no había redes sociales, no habían todas esas cosas que complican mucho nuestro ministerio de pasar nuestra fe a nuestros hijos que existen hoy.
Así que hoy en día es bastante complicado. Tenemos la escuela pública, que sabemos que nuestros chicos van a llegar a cierta edad, van a entrar en la escuela pública y no van a encontrar a Dios allí. Al contrario, van a encontrar contra Dios todo el tiempo y van a ser autoridades en su vida que le están enseñando cosas que no son de Dios. Muchos de nosotros, y esto no es pecado, pero es una realidad, muchos de nosotros trabaja mamá y papá. Y eso significa que el tiempo que tenemos con nuestros hijos es reducido aún más todavía. Entonces, todas esas cosas son parte del mundo en el cual vivimos y nuestra situación. Sin embargo, no cambia el hecho de que vos y yo tenemos la responsabilidad de comunicar nuestra fe a nuestros hijos. Hoy vamos a ver en Deuteronomio capítulo 6 que Dios nos declara la importancia de comunicar la verdad de Dios a nuestros hijos y cómo hacerlo. Y hoy vamos a ver 3 claves para comunicar tu fe con tus hijos. 3 claves para comunicar tu fe a tus hijos. Vamos a leer capítulo 6, comenzando en versículo 4. Dice así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado. No sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Vamos hasta allí nomás en esta tarde. Entonces, 3 claves para comunicar tu fe a tus hijos. En primer lugar, comenzando en versículo 4, la primera clave es que vos como padre, cuando digo padre soy, y voy a decir padre, creo que todo el mensaje, no quiero aclararlo siempre, principalmente papá tiene la primera responsabilidad, pero todos los padres tienen la responsabilidad de lo que estamos viendo acá. Entonces, en primer lugar, primera clave, vos tenés que conocer a Dios íntimamente. Vos tenés que conocer a Dios íntimamente. Cuando decimos claves para comunicar tu fe a tus hijos, tenés que tener una fe para comunicar. ¿No? Es evidente eso. Si tu fe no existe, o tu fe es débil, o tu fe es fallada, entonces vas a comunicar una fe fallada. Lo voy a ilustrar así. Nosotros en nuestra casa, por los últimos 45 años, tuvimos un reglamento. Si habían argentinos en la casa, hablamos español. Y si no habían argentinos en nuestra casa, hablamos inglés. Y nuestros hijos son bilingües porque aprendieron español en la escuela. ¿Por qué tuvimos ese reglamento? Porque no queríamos que nuestros hijos aprendan nuestro español. ¿Sí? ¿Les parece? ¿No? Porque iban a ser trilingües, iban a conocer inglés, español y nuestro español. Entonces, lo que íbamos a comunicar con ellos, si hablábamos todo el tiempo en casa en español, hubieran aprendido de nosotros español, pero sería con nuestro acento. Entonces sería como un español, vamos a decir, no puro. ¿Sí? ¿Está bien así? No puro. Bueno, gracias, están siendo muy amables. Entonces, cuando comunicamos nuestra fe, la cualidad de la fe que tenemos es lo que vamos a poder comunicar. Entonces, versículos 4 a 6 dicen así: Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ahora déjame aclarar primero que este pasaje es un pasaje céntrico para el pueblo judío. Esto se llama el Shema, que la palabra es oye o escuche, como está en nuestra traducción acá.
Es como una declaración de fe judaica. Oye Israel. Si vas a Israel alguna vez o estás en un lugar donde hay judíos, vas a ver en cada puerta, pegado a la pared, una mesusa que tiene adentro un papelito que tiene este pasaje. Cuando andas en Israel y vas de sector a sector, hay un sector cristiano, un sector musulmán, un sector armenio, un sector judío. Y el guía por allí dice, ¿en qué sector estamos? Porque quiere probarte, ¿viste? Y vos mirás, y si están mesusas en la puerta, decís, estamos en el sector judío. Porque cada casa va a tener uno. Y si vas a un hotel en Israel, cada dormitorio en el hotel va a tener uno. Y tiene este pasaje puesto allí adentro, porque esto es el pasaje probablemente más importante para ellos. Es el texto, el centro de sus oraciones, es el centro de lo que oran de mañana y de noche. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en primer lugar? Porque dijimos que para comunicar nuestra fe a nuestros hijos tenemos que conocer a Dios íntimamente. Primero en versículo 4 dice, Jehová, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. La primera cosa que tenemos que saber, padres, es que Dios es el único Dios, es el único Dios, es nuestro Dios. Es uno, no hay otro. Es tu Dios. Es alguien que conoces personalmente. Lo que va a pasar en nuestras casas, y voy a volver a este refrán muchas veces, es que si Jehová es tu Dios por hablar, pero no es tu Dios en tu corazón, tus hijos van a darse cuenta. Vas a poder engañar al pastor, vas a poder engañar a los vecinos, vas a poder engañar a un montón de personas, no vas a engañar a tus hijos. Porque ellos van a ver lo que decís y van a ver lo que haces. Entonces es muy importante comenzar con el hecho de que nosotros como padres debemos tener muy en claro que Jehová es Dios. Ahora, ¿por qué es importante? Para Israel era importante para que no adoraran a los Baales, para que no adoraran a los dioses de los cananeos que estaban allí. Nosotros creo que no luchamos mucho con esas cosas, sin embargo luchamos mucho en que Dios sea realmente nuestro Dios. Porque para muchos cristianos dicen que Dios es Dios, pero su Dios realmente es su trabajo. O Dios realmente es su familia. O Dios realmente es el dinero. O Dios realmente es las comodidades. O Dios realmente es Boca, el deporte. Perdón. Muchas cosas pueden ser realmente nuestro Dios y se va a ver con nuestras prioridades cuál es realmente nuestro Dios. Pero nosotros debemos tener un solo Dios. Ese Dios es Jehová. Y debemos entender eso y tener eso bien guardado en el corazón y debe ser evidente en las cosas que hacemos. Ahora después, en versículo 5, él da más detalles sobre esta intimidad que debemos tener porque dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. El Señor tiene que ser todo para ti. Tiene todo tu corazón. Aquí corazón no significa esto que va pim, 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 así que va, espero que va así. Sino significa realmente tu mente, significa el centro de tus pensamientos. Y Él tiene todo. Él tiene todos tus pensamientos, todo el centro de tu ser. Él tiene. Dice que Él tiene que, hay que amarle con todo tu alma. El alma es el centro más profundo de tu ser. Lo que realmente es la esencia de quién eres, es esa esencia de quién eres tú. Ama al Señor por completo. Dice que debes amarle con toda tu fuerza. Significa el mejor de tu fuerza, no lo que quedó después de que trabajaste, hiciste cosas en tu casa, trabajaste un montón de cosas y dices, estoy muy cansado para servir al Señor. No, le amamos a Dios con nuestra fuerza, con toda nuestra fuerza, nuestra energía. Nuestros fuertes, las cosas que nosotros sabemos hacer. Y la palabra clave en versículo 5 es la palabra todo. Lo amamos con todo el corazón. No dividido entre dos cosas. El Señor dice que no podemos amar a dos maestros. O amamos a uno y aborrecemos el otro, o aborrecemos el primero y amamos al otro. El Señor quiere que nosotros le amamos de todo nuestro corazón, en todo sentido. Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Así que tenemos que amarle de todo corazón.
Más que el trabajo, más que el dinero, más que los deportes, más que la familia misma. Porque si no amamos a Dios de todo corazón, nuestros hijos van a darse cuenta. Tenemos que amarle con toda nuestra fuerza. Cuando hacemos metas en la vida, cuando estamos haciendo cosas, cuando estamos actuando, usando esa fuerza que nosotros tenemos. Si no amamos a Dios con toda nuestra fuerza, nuestros hijos van a saber. Tenemos que amarle con nuestra alma. Debe dominar mi ser. Significa que debo amar a Dios antes de mis hijos, más que a mis hijos. Debo amar al Señor más que a mi esposa. Recuerden que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículos 37 y 38, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, algunos dirían, bueno, esto es contradictorio, pero recuerden que la mejor manera que yo pueda aprender a amar a mi esposa es amando al Señor. Y ella necesita un marido que ama al Señor más que a ella, porque entonces puedo ser un mejor marido que si ella fuera mi ídolo en vez de Dios. Puedo amar mejor a mis hijos y ser el mejor padre si amo primero al Señor. Y el Señor dijo, hay que amarme a mí en primer lugar, porque Él es Dios. En Efesios 5:25 vimos la primera noche que nosotros los maridos tenemos que amar a nuestras esposas con amor ágape. ¿Cómo vamos a poder hacer eso? Es porque amamos al Señor. Aprendemos a amar al Señor con todo nuestro corazón. Entonces tengo que entender primero como padre que Dios es Dios y Él es Señor de mi vida. Tengo que amar al Señor con todo. Ahora, eso no significa, déjame aclarar, eso no significa que no voy a trabajar. Voy a trabajar. Pero trabajo ¿cómo? Trabajo para la gloria de Dios. Cuando voy al trabajo, estoy sirviendo a un hombre, estoy sirviendo a la sociedad, estoy trabajando en cualquier cosa, pero yo estoy siendo el mejor obrero del planeta porque quiero glorificar a Dios en mi trabajo. Si voy a jugar deportes, y no es malo jugar deportes, lo estoy haciendo para... Yo me acuerdo de muchas razones de jugar deportes. Uno, de cuidar del templo del Espíritu Santo para la gloria de Dios. A veces lo hemos usado para tener oportunidad de predicar el Evangelio. Pero hay muchas buenas razones de hacer deportes, pero mi razón no debe ser que yo voy a mostrar a los demás que soy mejor futbolista que otro, sino debe ser que voy a jugar deportes para que Dios sea glorificado, porque Dios es todo para mí. Entonces Él tiene que tener todo. Y después con eso dice, versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Cuáles palabras? Las palabras que recién estábamos hablando. Estos serán sobre mi corazón. Ahora, los judíos ortodoxos, ustedes saben que ponen estas cosas acá y acá, lo ponen, que lamentablemente esa es su interpretación, que tienen estas palabras en su puerta, pero también lo tienen acá en la cabeza y lo tienen en los brazos. Si vas a Israel alguna vez y ves judíos ortodoxos, vas a ver que tienen esas cosas. Eso es una interpretación muy legalista. Y lamentablemente puedo tener las palabras escritas acá y acá y acá, pero no significa que los hago. El Señor no está diciendo, por favor, ponga esto impreso y pegalo a tu corazón. Está diciendo que estas palabras deben ser sobre tu corazón. La palabra de Dios debe llenar mi corazón en todo sentido. Si yo voy a comunicar mi fe a mis hijos, ¿qué tiene que estar en mi corazón? La palabra de Dios. Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Por guardar la palabra de Dios. Salmo 119, 11, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Segunda Timoteo 3, 17, la palabra de Dios es inspirado a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado, apto para toda buena obra. Colosenses 3, 16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Si yo voy a comunicar a mis hijos no van a ser engañados nunca por mis palabras, sino van a ver mi corazón. Van a ver lo que realmente es importante. A veces escucho a algún creyente que está jugando fútbol y por allí se enoja y sale alguna palabra que no tiene que salir. Y él dice así:
se me escapó. No, y está como, se me escapó. A veces he tenido la oportunidad, a veces no digo nada, pero lo que quiero preguntarle es, ¿de dónde se escapó? ¿No? Se escapó de acá adentro, ¿no? No es la primera vez que se escapó. El hecho de que se escapó solamente es que en ese momento reveló su corazón en una manera que no quería hacer, pero vino de su corazón. Y la verdad, hermanos, es que lo que está en nuestro corazón siempre se va a escapar. Y si estamos hablando de criar a nuestros hijos, ¿dónde se va a escapar más? En el hogar. Entonces yo no voy a poder engañar a decir, mi corazón está lejos del Señor, no tiene la palabra de Dios guardado, no estoy bien con Dios, pero voy a fingir delante de mis hijos año tras año, tras año, tras año y pensar que yo voy a lograr eso. No va a salir así. Porque mis hijos van a observar y no importa la palabra que yo digo, van a ver realmente lo que se escapa. Y lamentablemente si se escapa que Dios no es mi Dios realmente, que Dios no es mi Señor, que no tiene primer lugar en mi vida, que no vivo de acuerdo con la palabra de Dios, ¿sabe lo que va a pensar mi hijo? Va a pensar, mi papá habla bien y en la iglesia todos le respetan y tiene toda una fachada, pero yo veo que es falso. Yo no quiero vivir así. ¿Quién quiere vivir así? Es hipocresía. O quiero que sea real, pero aparentemente no es. O quiero vivir abiertamente, disfrutando de las cosas que mi papá disfrute, pero él hace fachada que no. Entonces es muy peligroso eso. Entonces si me escapan cosas, mis hijos van a saber. Si es teórico realmente, mis hijos van a saber. Si racionalizo las verdades de la Biblia para no ponerlos en práctica, realmente mis hijos van a saber. Si soy hipócrita, mis hijos van a saber. Si realmente tengo otro Dios en mi vida que domina realmente en mi vida, en las acciones, mis hijos van a saber. Pero lo lindo también es que la palabra de Dios, si realmente está sobre mi corazón y domina en mi corazón, mis hijos también van a ver eso. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué menciono eso en este momento? Porque aún el hombre que tiene a Dios como su único Dios, que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, y que tiene la palabra de Dios guardada en su corazón, ese hombre va a pecar. Ese hombre también en casa va a pecar. Pero el hombre así, cuando peca, humildemente pide perdón a los que están alrededor y los hijos pueden observar que es un pecador que ama al Señor con todo su corazón y que vale la pena vivir una vida así. No estamos diciendo que tenés que ser perfecto en la casa para que tus hijos vean el buen ejemplo que les anima a vivir para el Señor. Estamos diciendo que tenemos que vivir bíblicamente, amando al Señor, teniéndole a Él en primer lugar, y nuestros hijos van a captar eso y van a verlo. Entonces, primer punto, antes de comunicar tu fe a tus hijos, tenés que conocer a Dios íntimamente, porque si no, no tenés ninguna fe para comunicarlos. Entonces, no comenzamos con los chicos, comenzamos con nosotros. Y qué lindo que es ir conociendo a Dios íntimamente, por medio de la palabra, por medio de la oración, amando al Señor, conociéndole cada vez mejor y dejando que Él sea el Señor de mi vida. Segunda clave, no solamente tenés que conocer a Dios íntimamente, sino tenés que enseñar diligentemente lo que está en tu corazón. Ya que la palabra de Dios está en tu corazón y amas al Señor con todo tu corazón, tenés que enseñar diligentemente a sus hijos. Versículo 8 dice así. Versículo 7, perdón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo miro en eso y digo, ¿y cuándo es que no estoy enseñando diligentemente? ¿No? Porque más o menos incluye todo. Como dije antes, lamentablemente vivimos en un tiempo que todo choca
en contra a tener tiempo en el cual estamos juntos en el hogar como familia, ¿no? Los padres están trabajando, los hijos están en la escuela, después los hijos tienen sus deportes, sus hobbies, sus cosas y están corriendo uno al otro y todo el mundo por allí dice hola, chao, hasta luego y no nos vemos. Y quiero sugerirle y recomendarle que aunque eso es el mundo en el cual vivimos, tenés que vencer eso. Tenés que vencer eso. Tiene que haber tiempo, frecuentemente tiempo en el cual toda la familia está en casa. Porque dice acá que tenés que hablar de estas verdades de la palabra de Dios en tu casa. Si no estás en casa con tus padres, con tus hijos, si no están nunca todos juntos, ¿cuándo lo vas a hablar? Entonces hay que tratar de establecer un tiempo devocional. Hay un tiempo en el cual necesitas estar todos los días con toda tu familia. En nuestra casa, cuando los chicos eran chicos, siempre era al mediodía comimos juntos. Eso fue prácticamente inviolable. O sea, si yo estaba predicando en Chile algo así, obviamente no estaba allí, pero si estábamos todos en Buenos Aires y todos, eso, y si los chicos dijeron, bueno, yo quiero hacer algo con mis chicos, no, al mediodía no, porque vamos a estar todos juntos. Ahora, para muchos eso no les sirve, para un pastor me servía, puede ser desayuno, puede ser la cena, puede ser temprano, puede ser a la noche, pero ¿sabe qué? Tenés que pensar, si no tenemos tiempo todos juntos como familia, ¿cuándo voy a obedecer este pasaje? ¿Cuándo voy a enseñar la palabra de Dios a mis hijos? Podés tener un tiempo devocional en uno de esos momentos, orar juntos. Podés leer un proverbio, que sabe que si lees un proverbio todos los días, cada mes terminas proverbios. ¿Y sabe cuánta sabiduría hay para tus hijos en proverbios? Si lees proverbios todos los meses, año tras año, tras año, tras año, eso no es un mal devocional. Si sus hijos aprenden proverbios, van a impactar sus vidas. Podéis usar la lectura anual que nosotros proponemos en la iglesia. Podemos también, esto no es pecado, no es lo que hago yo, pero no es pecado usar lo que nosotros llamamos un devocional enlatada, ¿no? Que compras un libro que tiene devocionales para todos los días. Y juntás a tu familia, lees el pasaje que tiene, lees una historia devocional y oran juntos. Si no sabes hacer algo más que eso no está mal, eso está bien. Pero estás enseñando por medio de eso a sus hijos las cosas de Dios. Prefiero yo, y tratamos de instalar en Don Torcuato, podés hacer un estudio inductivo con su familia. El mensaje que he predicado el domingo en Don Torcuato, que hay un estudio inductivo, podés usarlo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado con tus hijos. Pueden hacer, yo siempre recomiendo con los hijos que no los sentás a predicarles por 15 minutos, sino que debe ser interactivo, que debe ser inductivo, que les haces preguntas. ¿Qué te pareció el mensaje? Bien. ¿Qué hizo Dios en ese pasaje? ¿Es el mismo Dios hoy que fue en aquel entonces? ¿Cómo se aplica lo que pasó allí con Dios en ese tiempo con tu vida hoy? Y ya podés lograr que los hijos aprendan a pensar bíblicamente, a escudriñar las escrituras y a encontrar soluciones para las cosas que ellos están viviendo. Pero vos tenés que liderarlo y así enseñarles las cosas. Entonces podés tener un tiempo devocional. Tenés que apagar la tele. En algunos hogares de tele no tiene cable enchufado, ya tiene una línea directa a la electricidad que están dando 24 horas por día. Apagalo. Por allí lo apagás y después todos van a mirar el uno al otro y dicen, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Pero eso no te ayuda. No hay mucho en la tele para ver. Apagalo. Enseñar a sus hijos a encontrar otra manera de ocuparse, leyendo la Biblia, pero apagarlo, especialmente si estás comiendo. Algunos comen con la tele prendida. No, apagar la tele y hablar. Guardar los teléfonos. Eso mencioné esta mañana. Comer juntos. Nosotros tuvimos como una ley en nuestra casa, como dije, de comer juntos al mediodía. Y tuvimos un tiempo, comimos y después dijimos, tiempo para charlar. Ahora, mis hijos en cierta edad estaban como, ¿de qué vamos a charlar? ¿Viste? Con mamá y papá, ¿no? Y estaban como, ¿a qué hora termina el tiempo de charlar? ¿O hasta qué hora termina? Porque ya, ¿viste? Pero ¿sabe qué? En esos momentos de charlar salieron todos los temas de la vida.
De vez en cuando salió, uno tenía problemas en la escuela, uno tenía problemas así con esto y comenzamos a hablar de esas cosas. Y cuando eran niños hablamos de esas cosas. Cuando ya no habían llegado a la adolescencia y le enseñamos principios de la palabra de Dios. Y después cuando llegaron a ser adolescentes y querían hablar menos con mamá y papá, fueron esas conversaciones que tuvimos con ellos cuando fueron niños que nos dieron la credibilidad con ellos para hablar de las cosas que estaban pasando en la adolescencia. Y eso nos permitió guiarlos espiritualmente hasta que se casaron. Pero es una inversión de tiempo y también poner la prioridad que en tu hogar vas a ver un tiempo diariamente en lo posible que la familia va a estar todos juntos por un tiempo para que podés cumplir con lo que este pasaje enseña. Entonces, cuando estás en casa, después dice cuando andes por el camino. No, especialmente cuando son niños, los chicos anden con nosotros. Cuando son más grandes, ojalá que lo hacen también. ¿Cómo puedo enseñar a mis hijos cuando ando por el camino? Bueno, ¿qué tal cuando estás en el auto? Estás manejando y alguien te corta. ¿Qué enseñas a tu hijo en ese momento? Y los hijos dicen, bueno, aparentemente si estás cara a cara te quedas con mansedumbre, pero en el auto podés gritar y decir cualquier cosa. Total, el otro no te escucha. Entonces, ¿qué estás aprendiendo? Las leyes de tránsito, ¿no? No hay policía, vamos, ¿no? Y los hijos van a decir, bueno, si no hay policía está todo bien. Lamentablemente nosotros podemos enseñar a nuestros hijos varias oportunidades cuando fuimos en el auto y fuimos robados, ¿no? Pobre Marquito, siempre si había un arma él estaba presente. Pero también observó en esos momentos cosas difíciles y cosas complicadas, pero también observó cómo respondimos a esos momentos tan feas que no podés fingir en ese momento, no podés inventar algo, pero si amás al Señor con todo tu corazón y crees realmente que toda tu vida está en las manos del Señor, que el Señor no se equivoca y que las cosas que pasen vienen de mano de Dios, aunque no es lo que yo hubiera elegido, eso no podés fabricar el momento, o está en el corazón o no. Pero si está en el corazón, los hijos observan y dicen, mira vos. Y comienzan a ver que eso es la manera de vivir. Esto ya no es tan problemático ahora que hay GPS, pero cuando estás perdido, hay algunas familias que se desarman totalmente cuando están en el auto perdidos, ¿no? Porque el hombre maneja y la mujer dice, esto no es el camino. El hombre dice, no dice nada, pero está decidido que aunque tiene que pasar por todo el globo hasta China, que ese camino va a ser el camino, ¿no? Y por allí se arman muchas discusiones en esos momentos, pero nuestros hijos están mirando en esas cosas. Entonces lo que estoy diciendo es, todos esos momentos en la vida, cuando por allí ni nos damos cuenta que estamos enseñando a nuestros hijos, son excelentes oportunidades para enseñar a los hijos. Me acuerdo que andábamos en el auto cuando los hijos eran chiquititos y había un accidente de tránsito y vinieron los bomberos. Ahora nosotros sabemos lo que significa cuando vienen los bomberos. Pero no había un fuego. Y uno de mis hijos dice, ¿por qué hay bomberos? Porque no hay un fuego. Y claro, no me acuerdo cuántos años tenía, pero ya era muy delicado. Pero para decirle, miren, este accidente alguien falleció. Así que ya estás hablando de algo profundo, algo importantísimo. Pero ellos en cierta edad tienen que entender que hay muerte. Y justamente por eso Cristo vino para salvarnos, porque el hombre muere y el hombre tiene que estar preparado para la eternidad, que nunca se sabe lo que va a dar oportunidad para hablar con nuestros hijos. Tenemos que enseñarles en el negocio, cuando estamos en un negocio. Algunos de nosotros llevamos a nuestros hijos al supermercado y dicen, estos precios, este gobierno, estas cosas que están pasando, vamos a morir todos de hambre. Y ellos están como que, no entiendo nada, pero no quiero morir de hambre, ¿no? En vez de decir por allí, ellos quieren algo caro que no podemos tener, decir, eso no podemos. Podéis orar por eso si queréis, por allí Dios el día de mañana lo provee, pero en este momento no podemos, pero vamos a comprar estas cosas y el Señor siempre va a proveer nuestras necesidades. Y allí en el mismo supermercado le podemos enseñar una de las lecciones más grandes de su vida, de cómo funciona Dios.
Pero no podemos hacerlo si estamos quejándonos todo el tiempo por los precios del gobierno. Eso quiero avisarles, estoy acá 45 años, eso no va a cambiar, ¿no? Precios complicados y gobiernos que no sirven. Me acuerdo en un momento, no me acuerdo cuándo, estamos en un negocio y me dicen, ¿querés un recibo o no? Yo sabía lo que significaba eso. Y yo digo, sí, quiero un recibo. Después salimos y dijo, ¿por qué pediste un recibo? Él dijo que te daba un descuento si no querías un recibo. Yo digo, no es una cuestión de papel recibo. Estaba pidiéndome si yo quiero pagar el impuesto que la ley me obliga a pagar o si no quiero pagarlo. Y dijo, no quiero pagarlo, pero como hijo de Dios me someto al gobierno y tengo que pagarlo, ¿no? Después se ríen cuando el pobre hombre, esto no tanto ahora, pero hace años atrás, digo, sí, quiero el recibo. Dice, no tengo recibos, ¿no? Porque fui la primera persona en 10 años que pidió un recibo. Ahora ya cambió eso un poco. ¿Qué tal cuando estás en el supermercado y llegas a la cola y hay gente empujándote y alguien corta la cola? ¿Cuántos de ustedes enseñan una buena actitud cristiana en ese momento? Yo sí, yo lo fusilo y ya está en mi lugar, ¿viste? Ya. O sea, hay cosas que pasan en todo momento y son oportunidades para enseñar. Nosotros a veces pensamos que es simplemente la lucha de la vida, pero aquí el pasaje dice, enseñarles las cosas cuando anden por el camino. Y hay muchas oportunidades. Cuando vas a un lugar estás pagando entradas, ¿no? Y dice, si tienen 12 años para abajo, no pagan. Y tu hijo recién cumplió 13 años, ¿no? Y algunos padres dicen, decirle que tiene 12. O no digas nada, ¿no? Porque sos petizo, vamos a pasarte por 12. ¿Cuántos padres han hecho eso? No acá, no estoy preguntando. ¿Cuántos padres del mundo han hecho eso? Yo veo esa mano. ¿Y qué enseñamos a nuestro hijo en ese momento? Que hay momentos cuando mentir vale la pena. ¿Queremos enseñarles eso? No. Y por ahí ellos dicen, papá, yo puedo pasar, no van a darse cuenta. Y tenemos que decirle, sí, tenés razón, podemos pasar y no van a darse cuenta, pero tendremos que mentir o engañar y no vamos a hacer eso. Porque Dios es verdad. Y nosotros siempre tenemos que decir la verdad. Bueno, después dice, al acostarte y cuando te levantes. ¿Sabe cuándo los chicos quieren hablar? No cuando se levantan. Cuando se levantan no quieren levantarse. Tienen que ir allí con agua. Pero quieren hablar cuando se acuestan. Cuando van a la cama, especialmente los chiquitos. ¿Puedo tener agua? Sí, aquí hay agua. Tengo que ir al baño. Bueno, anda al baño. Necesito agua. No, y ya, no termina más. ¿Por qué? Porque no quieren ir a dormir. Quieren charlar. Entonces hay que aprovechar de eso. Y siempre digo, y es verdad en nuestra familia también, mi esposa hizo eso mayormente, yo lo perdí, pero lo perdí por mí, lamentablemente. Pero hombres, tenemos que participar en eso, los llevamos a la cama, es cuando ellos quieren hablar. Por allí quieren hablar que tienen miedo, quizás piensen que hay un monstruo allí abajo de la mesa, de la cama en cierta edad. Y que podemos enseñarles allí, que el Señor los va a cuidar toda la noche, que Él es Dios, que no hay un monstruo allí abajo, pero aun si fuera, Dios es más grande. Pueden confiar en el Señor y lo podemos enseñar en ese momento. Quizás en el día tiene un problema con un maestro, y en la escuela una maestra. Yo me acuerdo una vez, que no doy toda la historia, pero con uno de nuestros hijos tuvimos que ir a hablar con la maestra y hablamos una cosa, y ella entró y mintió terriblemente. O sea, no era que estamos diciendo que nuestro hijo tenía razón y ella mentía, ella estaba mintiendo. Y nuestro hijo no esperaba eso. No esperaba que la maestra nos iba a decir cualquier cosa, pero lo hizo porque quería proteger la imagen de la escuela, un montón de cosas. Entonces salimos de allí, sabíamos lo que había pasado, no importaba lo que estábamos hablando, pero tuvimos que enseñarle que no todos dicen la verdad, ¿no? ¿Te acordás cuando descubriste eso, que no todos dicen la verdad? Y aunque otros no dicen la verdad y eso produce consecuencias para nosotros no tenemos que mentir para arreglar la situación. Tenemos que dejarlo en las manos de Dios. Pero por allí a la noche quieren hablar de eso, quieren hablar de sus vidas, de sus miedos. Y podemos hablar de todas esas cosas y enseñarles que
Dios es soberano en todas esas cosas. Entonces, en vez de decir, cállate, dormí, que estoy cansado, quiero ver un partido, dedicamos tiempo allí en la cama enseñándoles estas cosas como este pasaje enseña. Yo me acuerdo, y lo mencioné antes, aquí en mis apuntes está en otro lugar, pero tuvimos esas charlas en la mesa. Mis hijos ya son grandes, pero yo me acuerdo, por ejemplo, lo anoté, nosotros hablamos en ese tiempo, por ejemplo, los saqueos del corralito en ese tiempo. Y mis chicos eran chicos, ¿no? Entonces estaban como, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Por qué están haciendo saqueos? Quizás fue el tiempo de Alfonsín, no me acuerdo. Hemos tenido distintas épocas de saqueos, ¿no? Pero ellos vieron eso y estaban como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo van a ir a un negocio y hacer esas cosas? Y era una oportunidad de enseñar el pecado del hombre, cómo es el hombre, que el hombre hace. Y una de las cosas que le enseñé es que esa es gente que normalmente no robaría en un supermercado, pero lo hacen hoy porque no hay consecuencias. Como no hay consecuencias, van y sacan cosas que no son de ellos. Y nosotros tenemos que respetar la propiedad de otros y no robar si hay consecuencias o si no hay consecuencias. Porque Dios nos manda a hacer así. Nosotros tuvimos muchísimo cuidado en nuestro hogar, que nuestros hijos no sabían de cosas pastorales sobre la gente. Eso les aseguro que fuimos muy cuidadosos con eso. Pero a veces un hijo diría, cuando estamos en esas charlas en la mesa, dirían, ¿qué pasó con fulano que no viene más a la iglesia? Yo sabía que fulano no viene porque está apartado, que había tomado malas decisiones, que estaba andando en cualquier cosa y no estaba glorificando a Dios. Ellos solamente se dieron cuenta que no estaba más. Entonces, con mucho cuidado, sin murmurar y sin darle demasiada información, tuvimos que enseñarle que no es suficiente simplemente decir una cosa hoy, sino que Dios quiere que seamos fieles día tras día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, hasta que el Señor venga. Y fue una oportunidad de enseñarle que no todos son así, pero Dios quiere que seamos así. Él es fiel y quiere que nosotros seamos fieles. Entonces, lo hacemos cuando se acuestan y cuando se levantan. Dice en versículo 8, las atarás como una señal en tu mano y serán por insignias entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso otra vez donde los judíos tienen la costumbre de literalmente atarlo en distintos lugares. Eso no es la idea, pero el Señor quiere que sean señales, recordatorios. Ahora déjame tomar lo que dice acá y tratar de sugerir algunas cosas prácticas que nosotros podemos hacer para cumplir con esa parte. Vamos a llamarlos señales de hoy, porque a Dios le gustan señales. Esto no sé si lo mencioné en un mensaje ya en el tiempo devocional de mi grupo, pero a Dios le gustan señales. Por ejemplo, recuerden que cuando cruzaron el río Jordán, que sacaron las piedras y lo pusieron allí, él dijo, cuando sus hijos más adelante preguntan qué son estas piedras, decirles que el Señor abrió el río Jordán para que nosotros podamos pasar para conquistar la tierra prometida. Dios puso el arco iris. Es muy triste y muy llamativo que los homosexuales han tomado eso como un símbolo. Es un símbolo y lo hacen para ponerlo en la cara de Dios. Es muy triste para ellos porque es un símbolo de Dios que Él nos prometió que nunca más juzgará al mundo entero por agua, ¿no? El jueves a la noche cuando llegamos acá, esa promesa me vino muy bien, ¿no? Pero nosotros miramos en el arco iris y Dios dice, cuando lo ven, quiero que recuerden de mi promesa. Y nosotros hacemos eso. En la Pascua, celebramos, los judíos celebran la Pascua para recordar de que Dios los rescató de la esclavitud en Egipto. Nosotros practicamos el bautismo, es un símbolo. El bautismo es un símbolo. El que es salvo antes de bautizarse es tan salvo antes como después. Si uno no es salvo y se bautiza, sigue siendo no salvo. El bautismo es simplemente un símbolo, pero ¿un símbolo de qué? Un símbolo de que morí con Cristo y resucité con Cristo, que Cristo me cambió, que ahora soy de Él. Qué lindo cuando nuestros hijos por allí ven su primer bautismo y después vienen a casa y dicen, ¿qué estaban haciendo allí en esa pileta?
¿Qué significa eso? O normalmente lo ven y dicen, yo quiero bautizarme porque les parece un gran evento. Y tenemos que decirles, bueno, déjame explicarte lo que es. Y qué es necesario antes de bautizarte. Tenés que primero confiar en Cristo y ya es una oportunidad evangelística a nuestros propios hijos porque están viendo esa señal. La cena del Señor es una señal que tenemos hoy en día. Es para recordar de la sangre del cuerpo de Cristo. Y en Deuteronomio 6:20, que no vamos a llegar hasta allí, pero dice así: cuando en el futuro tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios les ha mandado, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas, etc. Entonces, cuando tus hijos preguntan, ¿por qué está el arco iris? ¿Por qué hacemos el bautismo? ¿Por qué está la cena del Señor? ¿Por qué celebramos la Pascua? Esos están hechos así a propósito para que cuando tus hijos preguntan, le podés responder. Hay otras señales de hoy que voy a sugerir. Algunos de nosotros ponemos como señal, voy a llamarlo señal, que oramos antes de comer. ¿La Biblia dice que tenemos que orar antes de comer? No. Algunos dicen, ¿en serio no lo dice? Entonces ya no lo hacemos más. No. La Biblia no dice que tenemos que orar antes de comer. Podemos orar después de comer. ¿Ya? Lo probamos primero a ver si realmente estamos agradecidos o no. ¿No? Entonces no tiene que ser un rito. No debe ser algo que los chicos ven y dicen, no sé por qué decimos eso y siempre la misma frase y ya está. Sino enseñamos a nuestros hijos que estamos dando gracias a Dios. Porque Dios proveyó la comida, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Y ellos necesitan, si hay algo que niños necesitan aprender es gratitud. Gratitud. Y así se ve. Navidad. Navidad es una... Ahora, no vamos a meternos en todo el lío. 25 de diciembre no es el día que Cristo nació. En nuestra iglesia, yo sobre los años he hablado un montón de esto y gracias a Dios creo que nuestra iglesia aprendió mucho sobre eso. Pero lo que estoy hablando es esto. Si vamos a celebrar Navidad y en Navidad si vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, tenemos que hacerlo bien. No, Papá Noel. No estoy en contra de él en sí, pero no debe tener mucha importancia en nuestra Navidad. Sino el que debe tener importancia en nuestra Navidad es Dios que se encarnó, el Hijo Jesucristo que nació en Belén. Entonces, en nuestra casa es una tradición que comenzó con nosotros, con nuestros hijos, y ahora lo hacemos con los nietos. Ahora, ellos saben, porque lo hacemos antes de abrir regalos, y ellos están muy ansiosos de abrir regalos. Sin embargo, lo hacemos tranquilo y tomando tiempo. Mis nietos hoy en día vienen, se sientan conmigo en el sofá y hacemos la historia de Navidad. Pero no lo hacemos así, no los hago sentar así y yo les cuento la historia, sino lo hacemos en forma inductiva. Entonces depende de la edad que tienen, les hago distintas preguntas. Pero yo digo, ¿qué estamos celebrando en la Navidad? Ellos ya saben y dicen, uno dice, estamos celebrando el nacimiento de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Uno de los más grandes. Él es Dios. ¿Y por qué vino? Vino para salvarnos. ¿En dónde nació? En Belén. ¿Cómo se llamaba su mamá? María. ¿Cómo se llamaba su papá? Y por allí no saben, ¿no? Porque le damos menos importancia. Y una vez me metió a decir, ¿realmente fue su padre? Y después los padres me miraron y dijeron, ¿qué pregunta va a hacer así a nuestros chiquitos, no? ¿Quién fue realmente el padre? Así que esa pregunta retiré. Pero vamos haciendo esas preguntas. ¿Quiénes vinieron de lejos para ver a Jesús? Y cuando llegaron, ¿qué hicieron? Le dieron regalos. ¿Y cuáles regalos le dieron? Y ellos, ya si el más niño no puede, el más grande puede, y así van aprendiendo. Y eso ya debe ser 35 años por lo menos que estamos haciendo eso en todas las Navidades desde nuestros hijos, que tengo un video de Marcos que debe tener como 4 años.
sentado arriba de mí y él estaba enojado porque quería abrir los regalos y yo dije, ¿quién era la madre de Jesús? Y él dijo, no sé. Y yo digo, era María, ¿no? Y él dice, no sé. Yo digo, era María. Y después yo digo, ¿quién era? Y dice, no sé. ¿Viste? Tengo un video de eso, pero no lo muestro por respeto a él. Siempre cuento la historia. Y lo hemos hecho así año tras año tras año. Porque queremos que nuestros hijos entiendan, no solamente aguantan una pequeña lección que yo les doy, sino queremos que ellos entiendan que Navidad no es Papá Noel, no es los regalos que vamos a compartir entre nosotros, sino es algo mucho mejor que nuestro Salvador vino a nacer. Pero esas son señales que nosotros como padres podemos aprovechar para enseñar. Me alegro mucho que hoy en día veo en algunos casos y escucho que de tantas familias de nuestra iglesia que hacen algo así en su fiesta de Navidad. Toman un tiempo para leer la historia de la Biblia, del nacimiento de Jesús, compartir testimonios, hablar bien de lo que significa y ponen a Cristo como el más importante de esa fecha. Eso es una manera de enseñar a nuestros hijos cosas tremendamente importantes. En la Pascua se puede hacer lo mismo. Yo vi ayer que me mandó una de las iglesias que nos sostiene, su actividad mayor para mañana es la búsqueda de los huevos de Pascua en la iglesia. Yo lo miré y digo, ay, por favor. Eso es la actividad más grande de la iglesia mañana, buscar los huevos de Navidad. Entonces fui a Mateo, Marcos, Lucas, fui a la Pascua y no encuentro ningún huevo, ¿no? Entonces pierden una oportunidad. Deben estar hablando a sus chicos de qué es realmente la Pascua, por qué estamos celebrando. Los cumpleaños. Cuando cumpleaños es un buen momento para agradecer a Dios por otro año que Él nos ha dado, para pedir la bendición del Señor en el año que viene, para dar testimonio de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, porque estamos cumpliendo otro año. No significa que no estoy en contra de torta, no estoy en contra de cantar, pero es una oportunidad de enseñar a nuestros hijos. Un aniversario. Ustedes saben, mis padres fallecieron hace poco, pero lograron 74 años de casado. 74 años. Y cuando celebramos esos últimos años de creo que la celebración más grande que hicimos fue a los 70 años. Hay muy pocas personas que tienen la fiesta de 70 años de casado, ¿no? Pero lo que queríamos que fuera no era torta y qué sé yo, sino un momento de celebrar la fidelidad de Dios que les dio 70 años juntos y también el compromiso que ellos habían hecho el uno con el otro para estar casados por 70 años. ¡Qué testimonio! Tratamos de marcar eso para los hijos, los nietos, los bisnietos, y creo que habían bisnietos. Pero, ¿qué testimonio? Hay que aprovechar de esas cosas. Y dar con gratitud y dar gloria a Dios por esas cosas. Bueno, podía seguir. Pero hay muchas cosas que pasan en la vida que podemos utilizar como señales y oportunidades para enseñar a nuestros hijos. Pero depende de esto. Primer punto, tiene que estar en mi corazón. O sea, tiene que estar saliendo todo el tiempo que yo quiero comunicar mi fe en el Señor Jesucristo y lo grande que es, porque está en mi corazón. Y segundo, tengo que estar atento y darme cuenta que en casi todos los eventos de la vida hay oportunidades para enseñar. Pero la tercera clave, tenés que ser un ejemplo para tu familia. Tenés que tener una relación íntima con Dios, tenés que enseñar diligentemente a tus hijos, pero también tenés que ser un ejemplo para tu familia. Vamos al versículo 10. Dice así, y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Primero aquí está marcado Dios que con nuestra familia debemos marcar siempre la gratitud. ¿De dónde vinieron todas estas cosas que tenemos? Vinieron de Dios.
Y la implicación aquí, que es muy típico de todos nosotros y de aquel entonces también, que el primer año cuando ellos tomaron esos lugares, habrán dicho, mira la casa. No lo edifiqué, pero el Señor me lo dio. Miren las viñas, miren las frutas, qué lindo que es. Pero tenían la tendencia como nosotros, que después de 10 años, estaban pensando, esta casa necesita pintura, ¿no? ¿Por qué los cananeos no lo pintaron un poquito mejor para que podía durar un poquito más? Ahora todas estas plantas que yo recibí del mano de Dios, ahora yo tengo que trabajar para mantenerlos. Y es muy fácil que con la abundancia que el Señor nos dio, nos olvidamos de dónde vino. Y nos falta gratitud. Entonces eso comienza con nosotros. Nosotros realmente, a pesar de los gobiernos, a pesar de la economía, a pesar de un montón de cosas, el Señor nos ha cuidado muy bien. No veo muchos flaquitos, ¿no? Y si es flaquito es porque lo está luchando a la muerte a ser flaquito, ¿no? Pero no es que estamos muriendo de hambre. El Señor nos ha provisto tantas cosas. Y debemos comunicar eso a nuestros hijos. Mire las cosas que el Señor ha provisto. Y después dice, no te olvides, no debemos olvidarnos. Debemos estar siempre conscientes de las bendiciones que el Señor nos ha dado. Y en versículo 13 él sigue y dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Entonces el ejemplo que debemos dar a nuestros hijos es un ejemplo de gratitud, un ejemplo de no olvidarnos de dónde vinieron las cosas, un ejemplo de temer a Dios, entonces obedecerle a Él, tener reverencia a Él, porque Él quiere que lo tememos y que lo obedecemos. Eso es el ejemplo que debemos dejar. Después dice en versículo 14, no seguirán otros dioses, a ninguno de los dioses de los pueblos que los rodean, porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti, Él te borre de la superficie de la tierra. No pondrán a prueba al Señor su Dios, como lo hicieron en Masa. Ustedes deben guardar diligentemente los mandamientos del Señor su Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró que daría a tus padres, echando fuera a todos tus enemigos de delante de ti, como el Señor ha dicho. Ellos tenían que servir al Señor, versículo 13, temer al Señor y adorar al Señor, que en la Reina Valera la palabra es servir al Señor, que es el mejor sentido de la palabra, adorarle por servirle. Recuerden que Josué cuando estaba muriendo dijo, ustedes deciden lo que quieren hacer, pero para mí y mi casa serviremos al Señor. Entonces tenemos que tener la actitud de gratitud, de no olvidarnos, de temer a Dios, de obedecer a Dios, de servir a Dios y de obedecer al Señor en versículos 14 a 18, un montón de mandamientos que nosotros debemos obedecer. Tener a Dios en primer lugar. Guardar, versículo 17, diligentemente en los mandamientos del Señor y sus testimonios. Y en versículo 18 debemos arar. Bueno, la última palabra que invento en mi ministerio en Argentina quizás. Debemos hacer lo justo y lo bueno, dice. Nuestros hijos tienen que ver eso. Eso es el ejemplo que nosotros le estamos dejando de vivir vidas justas y buenas. Porque ellos necesitan ver que como vivimos en casa y como vivimos en el barrio y como vivimos en el trabajo, es la misma manera en la cual vivimos en la iglesia. La conclusión, versículo 20, que ya lo mencioné, algún día sus hijos van a preguntar qué significa estas cosas. Y versículo 21, entonces dirás a tu hijo, el Señor nos salvó de Israel y miren las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestros hijos van a preguntar, pero tenemos que estar preparados para contestar y también preparar el ambiente para que hagan esas preguntas. Así que cuando tu hijo pregunta, ¿qué significa el bautismo? Es una oportunidad de predicar el Evangelio. Cuando pregunta, ¿por qué vamos a la iglesia? Podés enseñarle por qué Dios nos manda a congregarse y todas las virtudes y las cosas que el Señor puede hacer en nosotros por congregarnos. Cuando te pregunta, entonces, ¿por qué no vamos el miércoles? Bueno, eso arreglate vos, la respuesta es. ¿Por qué hacemos un devocional? Mis amigos no hacen un devocional. ¿Por qué oramos antes de comer? Mis amigos no oran antes de comer. ¿Por qué damos dinero al Señor? ¿No sería mejor comprar Coca-Cola? Y le enseñás.
¿Por qué decimos la verdad nosotros cuando sería más fácil mentir? ¿Por qué no puedo ver programas en la televisión que mis amigos están viendo? ¿Por qué no me permiten verlos? Todas esas cosas y mucho más, las respuestas son oportunidades de comunicar nuestra fe y las verdades de Dios a nuestros hijos. Son oportunidades. Entonces, padres, si quieren comunicar su fe a la próxima generación, primero tienen que conocer a Dios íntimamente. Lo que va a escapar de tu corazón tiene que ser tu amor para el Señor, tu amor para su palabra y tu obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que tiene que escapar. Porque tus hijos van a ver lo que escapa. Y lo que escapa les va a indicar realmente lo que es tu corazón. Que Dios sea tu todo. Y después tener que comunicar la verdad de Dios a ellos. En casa, en el camino, al levantarse, al acostarse. Y en todos los momentos de la vida. Y después tener que vivir como ejemplo las mismas cosas que los enseñas. Debe ser lo que ellos observen en tu vida, las mismas cosas que tú enseñes que ellos tienen que hacer. Si no haces así, tus hijos van a darse cuenta. Podés engañar a todo el mundo, pero en el hogar no engañas a nadie. Y si tus hijos ven que eres un hipócrita, no van a querer tu fe. Si ellos ven que realmente tenés otro Dios, no van a querer tu fe. Si ellos ven que eres indiferente, las cosas realmente no te importan, no van a querer tu fe. Pero si ellos observan que tú conoces a Dios íntimamente, le amás de todo tu corazón, de todo tu alma y con toda tu fuerza, y le enseñás la verdad de la palabra de Dios, ellos van a decir así: la fe de mis padres es real. Lo que me dicen, ellos creen. Y veo que ellos viven una vida íntegra delante del Señor. Eso no garantiza que van a ser salvos. No garantiza que van a vivir para el Señor. Pero garantiza que no van a decir: no quiero saber nada de la fe de mis padres porque son hipócritas. Y garantiza que mientras que son niños van a escuchar la verdad de la palabra de Dios y van a verlo también. Y oramos que Dios utilice esas cosas para que se conviertan. Y cuando se conviertan, ya saben cómo vivir. Porque lo han aprendido ya en casa de todos nosotros. Esto es algo que podemos comunicar a nuestros hijos constantemente. Y en versículo 18, y termino con este versículo, dice: harás lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró y daría a tus padres. En este contexto, ¿por qué lo haces? Para que te vaya bien, para que vivís las victorias que el Señor te tiene. Entonces, hacemos estas cosas esperando la bendición del Señor, porque la bendición del Señor viene cuando nosotros vivimos en esa manera. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos estas instrucciones. Es un desafío porque afecta a nuestro ser hasta el alma, hasta el más profundo. Porque el concepto que vemos acá es que no vamos a engañar a nuestros hijos. Así que tenemos que ser auténticos. Nuestra fe tiene que ser real. Nuestro corazón tiene que ser un corazón que te ama por completo, que tú eres nuestro Señor, que tú eres todo para nosotros. Y que la palabra de Dios está sobre nuestros corazones, porque todas esas cosas es lo que nuestros hijos van a ver. Así que pido primero que nosotros seamos esa clase de padre. Después, Señor, danos la habilidad, ayúdanos a aprender, a enseñar diligentemente a nuestros hijos la palabra de Dios. Cuando están en casa, cuando están en el camino, cuando se levanten, cuando se acuestan, cuando estamos en eventos de la vida, cuando hay señales de hoy. Ayúdanos, Señor, a estar siempre conscientes de que nuestros hijos nos están mirando y podemos enseñarles la verdad de Dios. Y pedimos, Señor, que puedan ver en nosotros ejemplos, no solamente que sea algo que hablamos, sino que puedan ver que lo que hablamos también vivimos. Y, Señor, pedimos que tú bendigas a nosotros aquí presentes, las familias presentes y las iglesias presentes, que podamos con éxito comunicar nuestra fe en el Señor Jesucristo a la próxima generación, para que ellos también puedan conocer a Cristo y también puedan vivir con todas las bendiciones que vienen de conocerte a ti. Pedimos, Señor, que aceptamos
ese compromiso, esa responsabilidad que tú nos has dado en los años cuando nuestros hijos están bajo nuestro techo. Pedimos tu bendición, te damos gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén.